Hola estudiantes, padres de familia, reciban un cordial saludo de parte de la institución educativa Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestras clases del curso de álgebra. Esta vez estamos entrando ya a una clase más del curso de álgebra de nuestro último bimestre del año escolar. El capítulo que vamos a ver el día de hoy, vamos a continuar con logaritmos, pero vamos a ver ecuaciones con logaritmos. Importante recordar que un logaritmo se representa de la siguiente manera. Vamos a ponerlo por acá. Logaritmo de n en base b va a ser igual a cualquier valor, pongamos x, ¿ya? Aquí es importante recordar que n debe ser mayor que 0 y b debe ser mayor que 0 y diferente de 1, ¿de acuerdo? Siempre debe mantener esta forma. Entonces podemos ver que el número de logaritmo va a ser siempre mayor que 0 y la base del logaritmo mayor que 0 y diferente de 1. A ver, destacar por ejemplo aquí lo siguiente. Logaritmo al cuadrado de x es diferente al logaritmo de x al cuadrado. Aquí el cuadrado está afectando al número de logaritmo, en cambio aquí el cuadrado está afectando al logaritmo en general. ¿De acuerdo? Una forma de cómo se puede expresar esto también es el logaritmo de x elevado todo al cuadrado. En todo caso, para que se tenga en consideración que son cosas diferentes. El cuadrado está afectando a todo, en cambio aquí el cuadrado solamente afecta al x. Por último, el logaritmo de x elevado al logaritmo de x, sabe por propiedad, el baja, y tendríamos logaritmo de x por logaritmo de x. La multiplicación de ellos lo puedes expresar como logaritmo de x elevado todo al cuadrado. ¿De acuerdo? Importante también tener como referencia ese aspecto. Vamos a ver la resolución de nuestros problemas, recordando ya también lo que hemos hecho en la clase anterior, que es todo el marco teórico de lo que viene a ser logaritmos. Ahora, aquí nosotros tenemos el logaritmo de x en base 2 más el logaritmo de x más 2 en base 2 igual al logaritmo de 3 en base 2. Como puedes darte cuenta, todo está en base 2, por lo tanto, podemos hacer uso de nuestra propiedad, donde te dice que la base se mantiene, pero cuando se están sumando los logaritmos de igual base, vas a multiplicar los números del logaritmo. Se multiplica de esa manera. Eso es lo que me dice la propiedad. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice la propiedad. Y esto es igual al logaritmo de 3 en base 2. Ahora, si te das cuenta, en la ecuación, el número del logaritmo necesariamente va a ser igual a este número de logaritmo, porque ambos son logaritmos de base 2, ¿correcto? Entonces tendremos nosotros por aquí x por x más 2 debe ser igual a 3. Resolvemos esto, propiedad distributiva, el 3 pasa a restar y tendremos que acá desarrollar el valor de x mediante aspa simple. 3 por 1, él sería el negativo, tendremos por aquí entonces x más 3 por x menos 1 igual a 0. Igualando a 0 cada factor y despejando x, tendremos que x es acá menos 3 y x es por aquí igual a 1. ¿De acuerdo? Igualando a 0 cada uno de los factores, recuérdalo. A ver, ahora, bajo la teoría, ¿te recuerdas la teoría? Indicábamos que el número de logaritmos siempre tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, él no cumple. Y el de aquí, sí. ¿Correcto? Entonces, nuestra respuesta será el conjunto solución es 1. Listo. Esa será nuestra respuesta. Repetimos, ¿por qué no cumple? Porque aquí tenemos que x es menos 3. Si aquí tú reemplazas menos 3, tendrías logaritmo de menos 3 en base 2. Y nosotros sabemos que él debe ser positivo, mayor que 0. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente problema. ¿Qué te dice ahora? Logaritmo de 9 por el logaritmo de 2 por el logaritmo de 3 de 81x, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Igual a 1/2. Eso es lo que te está mencionando. A ver, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Esto que está aquí, ¿a qué va a ser igual? Eso que está ahí, ¿a qué va a ser igual? Si nosotros tenemos, por ejemplo, el logaritmo de 25 en base 5, ¿a qué es igual? A 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 5 elevado al cuadrado te va a dar 25. En otras palabras, 9 elevado a la 1/2 te va a dar todo esto, ¿correcto? Eso es lo que vamos a aplicar aquí.
A ver, entonces diremos nosotros que el logaritmo del logaritmo en base 2 del logaritmo en base 3 de 81 por x va a ser igual a 9 elevado a la 1 medio. ¿Y cuánto será 9 elevado a la 1 medio? A ver, ¿cuánto será 9 elevado a la 1 medio? Vamos a copiarlo esto por aquí. Aquí tendremos 9 elevado a la 1 medio va a ser raíz cuadrada de 9, eso es 3. Y aquí nuevamente, el 2 elevado al cubo te va a dar todo esto. Todo él. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer eso. El logaritmo en base 3 de 81 por x es igual a 2 al cubo, o sea, 8. Es igual a 2 al cubo, o sea, 8. Y por último, vamos a darnos cuenta que 3 a la octava va a ser igual a 81 por x. Diremos entonces, 81 por x va a ser igual a 3 a la octava. Así. A 3 a la octava. Muy bien, muchachos. A ver. Seguimos entonces resolviendo nosotros aquí este problema. ¿Qué podemos hacer aquí? Si te das cuenta, 81 es 3 a la cuarta, ¿no? Y ese 81 va a pasar a dividir. Sería 3 a la 8 entre 81, que es 3 a la cuarta. Sabes que división de bases iguales, los exponentes se van a sumar. Te va a quedar 3 a la cuarta, ¿no es cierto? 3 a la cuarta, ¿está bien? Entonces aquí el resultado será 3 a la cuarta es igual a eso a 81. X será 81, por lo tanto el conjunto solución será 81. Ahí está. De esa manera entonces resolvimos ya nuestro problema número 3. Vamos ahora a nuestro problema siguiente. Problema 4. Y aquí vamos a utilizar nuestra identidad fundamental de logaritmos, ¿no? ¿Te recuerdas en qué consistía eso? Si tú tienes, por ejemplo, b elevado al logaritmo en base b de x, esto es igual a x. Entonces, esto de aquí vamos a utilizar, esa definición vamos a utilizar. Bajo esa definición acá tenemos que esta expresión será igual a x al cuadrado menos 4x más 5. Es igual. Ahora esta expresión lo voy a representar de una manera distinta. Puedo expresarlo así como 3 al cuadrado, ¿correcto? Elevado al logaritmo en base 3 de x menos 1. Tú sabes que ellos dos se están multiplicando, ¿no es cierto? El paréntesis representa que se están multiplicando. Entonces este 2 puede pasar como exponente. Y te va a quedar finalmente 3 elevado al logaritmo en base 3 de x menos 1 al cuadrado. Y nuevamente por la identidad fundamental, esto de aquí sería igual a x menos 1 elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, vamos a resolver. Aquí tenemos x al cuadrado menos 4x más 5. Desarrollamos este binomio al cuadrado, x al cuadrado menos 2x más 1. X al cuadrado podemos darnos cuenta que se van a eliminar. El 4x positivo negativo lo paso a positivo al segundo miembro. Tendré 4x menos 2x. Bajo el 5 y el 1 lo paso al primer miembro. Por aquí tendré 2x y por aquí 4. Finalmente tendremos que el valor de x es 2. Conjunto solución entonces aquí será el 2. Vamos con el siguiente problema, número 6. Problema número 6. A ver, en el problema número 6 tenemos el logaritmo de 5x en base 2, ¿correcto? Menos el logaritmo de x en base 2. Si te das cuenta, esa es una
una sustracción. Y en una sustracción recuerda que podemos aplicar nosotros una propiedad que te dice la siguiente. El logaritmo de base 2, cuando se dividen logaritmos de igual base, cuando se restan, perdón, logaritmos de igual base, lo que vas a representarlo esto es mediante una división. 5x más 6 entre x es igual a 1. Pero podemos colocar el equivalente de 1. El equivalente de 1 lo puedo expresar como logaritmo de 2 en base 2. Entonces, si te das cuenta, las bases son iguales, la base del logaritmo, por lo tanto, el número de logaritmo debe ser igual, ¿correcto? Porque estamos hablando de una igualdad. Entonces, tendremos nosotros aquí que 5x más 6 entre x debe ser igual a 2. Resolvemos esto. 5x más 6 igual a 2x. El 2x pasa a restar, sería 3x, el 6 con signo negativo. El 3 pasa a dividir y tendremos menos 6 entre 3, eso es menos 2. Eso es menos 2. A ver, vamos a ver en todo caso si esto cumpliría. Podemos darnos cuenta que en este caso, que tienes logaritmo en base 2 de x, si esto de aquí es negativo, ¿no? No podría ser. Por lo tanto, el conjunto solución de esta ecuación logarítmica será el vacío. El vacío. ¿De acuerdo? Porque no coincide, no cumple. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Así de la misma manera siempre se tiene que comprobar cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos. Si tú lo compruebas con este 2 en el problema anterior, vas a darte cuenta que sí va a encajar todo como corresponde. Vamos a ver ahora nuestros dos últimos problemas, muchachos. Nuestros dos últimos problemas. A ver, te dice logaritmo de 3 en base 2 más el logaritmo de 3 al cuadrado en base 2. Si te das cuenta, los números de logaritmo están subiendo, ¿cómo se llama? Las potencias están en ascenso de más 1, ¿no es cierto? Si te das cuenta. Pero hay algo más importante que tienes que analizar aquí. Que en todo el ejercicio o en todo el primer miembro, todos los logaritmos tienen base 2. Todos tienen base 2 y se están sumando. ¿Qué cosa quiere decir eso? Cuando tienen la misma base y se están sumando, se puede representar como una multiplicación. Por lo tanto, esto lo puedo expresar de la siguiente manera. Logaritmo en base 2 de 3 por 3 al cuadrado por 3 al cubo, así sucesivamente hasta 3 a la n. Y esto va a ser igual al logaritmo en base 2 de 3 a la 28. Muy bien, si te das cuenta, el número de logaritmo es el número de logaritmo es él. Si ellos tienen igual base logarítmica, entonces los números de logaritmo también van a ser iguales. Entonces diré yo que toda esta expresión será igual a 3 a la 28. Bueno, acá ya prácticamente lo que vamos a aplicar es la propiedad de bases iguales, ¿no? Cuando las bases son iguales, en teoría de exponentes, los exponentes se van a multiplicar, ¿no? Cuando se suman, ¿no es cierto? Y si te das cuenta, cuando tengas tú la suma, vas a tener la suma de consecutivos, ¿correcto? Pero hay algo que también debemos analizar. Esto ya es una ecuación exponencial. Si las bases son iguales, los exponentes también deben serlo. Por lo tanto, diremos que la suma de consecutivos va a ser igual a 28. Ahora, mediante la propiedad, esto es n por n más 1 sobre 2 igual a 28, ¿no?
A ver, resolvemos. Empezamos a resolver. Recuerda que puedes asignar. Debes recordar que siempre que los valores que puede tomar n, ¿no? Ahí puede tomar dos valores porque va a ser una cuadrática. A ver, si no la identificas de esa manera, vamos a resolverlo detenidamente, ¿eh? A ver, vamos a ponerlo un poquito más a la izquierda. Ya, listo. A ver, diremos acá. N al cuadrado más n es igual a 2 por 28, 56. N al cuadrado más n menos 56 es igual a 0. Factorizamos mediante aspita. Acá será 7 por 8. El negativo será él. Y acá empezamos a resolver, ¿no? Tendremos que n menos 7 por n más 8 va a ser igual a 0. Hallamos que n va a ser 7 y n va a poder ser menos 8. ¿Correcto? Va a poder asumir esos valores. A ver, veamos si cumple. ¿Dónde aparece n? N aparece aquí. A ver, n podrá ser 7, sí, porque va a ser el un positivo. Sí, puede ser 7. Muy bien. ¿Podrá ser menos 8? ¿Qué quiere decir el menos 8? Menos 8 quiere decir que se va a invertir. Va a ser 1 entre 3 a la 8, ¿no? O sea, va a ser un decimal. Puede ser un decimal ahí, siempre y cuando que sea positivo, no hay ningún problema. Eso quiere decir que ambos van a ser respuesta. Por lo tanto, el conjunto solución en esta ecuación logarítmica será menos 8 y 7. Ambos serán soluciones. ¿De acuerdo? Vamos ahora con nuestro último problema. ¿Qué te dice? Logaritmo en base 2 de x al cuadrado. Así debe ser. Es igual al logaritmo en base 8x de antilogaritmo de x a la 6. Recuerda, antilogaritmo de x a la 6, ¿a qué es igual? A x a la 6. ¿Está bien? Antilogaritmo de x a la 6, ¿a qué es igual? A x a la 6. Entonces aquí pondremos ya no el antilogaritmo, sino colocaré x a la 6. ¿De acuerdo? Lo voy a colocar de una vez. ¿Está bien? Porque el antilogaritmo de x a la 6 sería x a la 6. ¿De acuerdo? Estoy utilizando las propiedades que hicimos ya la clase pasada. Muy bien. Entonces, tengo que generar la semejanza, deben tener, ¿no? Porque es una igualdad de ecuaciones logarítmicas. Entonces, lo que voy a hacer para encontrar los parecidos es, recuerda, yo podría hacer esto. Yo puedo acá representar esto como 3 entre 3. Eso es 1, ¿correcto? No altera el problema. Pero ¿por qué lo hago? Porque yo sé que este 3 puede pasar como exponente de él y puede pasar como exponente del de aquí. En otras palabras, lo puedo expresar eso como el logaritmo de 2 al cubo por el logaritmo de x elevado al cuadrado elevado al cubo. Y eso es igual al logaritmo de 8x de x a la 6 en base 8x. ¿Por qué me sirve esto? Porque si te das cuenta, el número del logaritmo aquí va a ser x a la 6. 2 al cubo aquí será 8. Aquí será logaritmo de x a la 6 y por aquí 8x. Si esto es una igualdad, podemos darnos cuenta nosotros que el número de logaritmo son iguales. Por lo tanto, la base del logaritmo, ¿cómo deberán ser? También iguales. O sea, 8 va a ser igual a 8x. De aquí tengo que x va a tener que ser la unidad. X tendrá que ser la unidad. Y muy bien, de esa manera entonces hallamos nuestro conjunto solución, que será
1. Muy bien, estudiantes, hasta ahí la clase del día de hoy. Recuerda que si hay algo que no haya quedado muy claro, en unos minutos nos encontramos en la asesoría y ahí podremos absolver cualquier duda que se pueda haber presentado. Sin más que decirte, me despido de todos ustedes, muchachos, hasta una próxima oportunidad. Chao.